Así, disculpen el retraso. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre racionalismo. ¿Ok? Suelo manejar muy resumidos los temas, así que básicamente de lo que voy a hablar hoy exactamente son, primero, pues la etimología, de dónde viene la palabra. Segundo, los datos relevantes, digamos que principales, ¿sí? Y pues al final los representantes, que son para mí personalmente tres. Cualquier inquietud, sugerencia, conocimiento al respecto, mucho gusto, por favor. Ok. am, perdón, racionalismo viene básicamente de la raíz ratio, que significa, pues, razón. ¿Ok? No hay que hablar mucho sobre la... ¿Hola? Perdón, Ana, qué pena interrumpirte. Es que estoy diciendo que se escucha bajito. No sé si puedes acercarte más al micrófono o hablar un poquito más duro, por favor. Gracias. ¿Ya me oyen mejor? Ya, mucho mejor. Vale, perfecto. Espera. Ya. Ok, esto es más o menos sobre la raíz. Si alguien tiene más que agregar, por favor, podría intervenir. Supongamos que... Ok, los datos relevantes. Perdón, aquí se me pasó uno de los más importantes. El siglo en el que se desarrolla es entre el siglo XVII y XVIII. ¿Ok? Cabe destacar que, pues, en la última, pues, en el último momento, pues, la última reunión en la que estuve, hablé sobre los filósofos medievales y precisamente esta corriente viene aquí, viene a refutarnos, pues, lo que decían, pues, sabemos que la pues la corriente anterior se basaba en la filosofía medieval, se basaba más como en la búsqueda de la razón y la verdad a través de Dios y pues los, ¿cómo decirlo? Los, las concepciones que se dieran respecto a ello. ¿Sí? Entonces, esta viene para refutarla y básicamente todo se va a basar en la razón, pues todo, pero la gran parte y pues la razón digamos que es el pilar fundamental para poder llegar, ok, perdón, para poder llegar a, pues a las conclusiones como tal, ¿sí? Ok, la razón es el método único para verificar el conocimiento, tal vez hay error en el decir él es el único, pero es el principal. Como les comentaba, la filosofía medieval pasa a un segundo plano y la fe ya no explica exactamente, pues, o no da de manera ya de manera más puntual las respuestas que están buscando en este tiempo. Se usa sobre todo el método matemático. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver primero que un factor común entre los tres filósofos representantes que vamos a ver ahorita es que se basaban bastante en la matemática, aunque no, creo que solo uno o dos fueron que como tal estudiaron la materia, ¿sí? Pero el método matemático era pues el más usado y el más confiable, por decirlo así, ya que daba datos exactos, ¿sí? No permitía la variación hacia otro. Aunque esto es un poco contradictorio, ya que, bueno, más adelante vamos a ver sobre un filósofo que nos habla un poco. Respecto a, bueno, lo mismo, ya la fe no explica el mundo, entonces no lo explica Dios, y el que pasa a ser como el centro, el foco, viene a ser ya el estudio del hombre, y bueno, más adelante ya en otras corrientes se podrá desarrollar mucho más. ¿Ok? Y es fundamental que el pensamiento y la realidad deben tener coherencia, ¿sí? Ok, digamos que entre estos son los datos
digamos que yo considero fundamentales. Ok, perdón. Entre los representantes son 3, ahí me faltaron 2, pero ya les tengo la información acá siguiente. Primero que todo vamos a hablar sobre el padre de... Disculpen un momento. Hola de nuevo. Vamos a hablar... Dime. ¿Podría recordar el siglo? Me dijiste siglo XVI, XVII, ¿sí? Qué No, pena. 17, no, mira, entre el siglo XVII y XVIII, Listo, gracias. con gusto. Vale, seguimos. Descartes, primero que todo, pues, el considerado padre del racionalismo, es un matemático, pues podemos ver los datos principales. Murió, espera, creo que hay un comentario. Andrea, por el momento no, discúlpame, en realidad son mis primeras, bueno, ya tuve una, pero por el momento no he pensado en realizar algo así. Tal vez más adelante, por el momento estoy acostumbrándome y si más adelante se da la oportunidad, puedo pensar en hacer uno, pues el público decide. Bueno, seguimos. Tenemos el nacimiento, la fecha de murió, en qué murió y la profesión, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir sobre René Descartes? A los 18, él entra a estudiar Derecho y Medicina, pues influenciado por el padre. A los 22 años, él viaja y se alista como voluntario para pues lo que se conoce en el tiempo como la Guerra de los 30 años. Pero cuenta una historia que en 1619 pues el hombre se está descansando y se queda dormido y tiene pues un consecutivo de 3 sueños en el momento en el que él deduce, pues dice la historia, no sé, yo no estoy en la propiedad de asegurar nada, que en el último él como que él pues él lo opta como como que el sueño le dio pues la razón de ser, digámoslo así, como el camino hacia el que él va a ir. Entonces decide ya pues abandonar como tal la idea de seguir estudiando medicina y derecho y ya también se pues deserta en la cuestión de estar de voluntario para la guerra y lo que hace es estudiar pues filosofía. También un dato importante es que en 1637 pues publica una de las obras por las que es más conocido, que sabemos que es el discurso del método. Mm, a ver, podemos decir que pues mm, debemos, o sea, él duda de todo y sobre todo, o sea, de lo que más en el momento se puede tener más desconfianza, por decirlo así, son de los sentidos, ¿sí? ¿Por qué? Aunque él es partícipe de lo que llaman, pues, el innatismo, las ideas innatas de que nacemos pues, con ideas, digámoslo así, ya predispuestas. Espera. Ah, realmente creo que sí, porque ellos son más de un filósofo que más adelante vamos a hablar, que es Spinoza. Él usa bastante ello, ¿sí? Es más de la observación, entonces digamos que en parte sí se utiliza. Estábamos hablando sobre
Ok, de momento. Ajá. Eh, Pregunta Laura, ¿meditaciones metafísicas es la continuación del tema? Pues resulta que en meditaciones metafísicas, pues lo que yo concibo es que pues el hombre siendo bastante escéptico, ¿sí? Sobre pues que la realidad no es tan concreta, ¿sí? Entonces, en meditaciones metafísicas, él lo que hace es pues describir el método o sea, y, ¿cómo les diría yo? Desmenuzar mucho más lo que es su pensamiento. Exactamente. Exactamente, porque es que si es racionalismo, es razón, y como los sentidos no suelen ser tan racionales, entonces no nos pueden llevar a lo que es un concepto claro como tal, ¿sí? Pues porque los sentidos dan para mucho, digámoslo así, de manera vulgar tal vez. Y pues viene su célebre frase, pienso, pues luego existo, ¿no? El hecho de que no se confíe exactamente en los sentidos para poder tener un concepto fijo no significa de que no pienses. O sea, a lo que voy, yo les hablaba de las ideas innatas. El hecho de que tú las tengas no te hace a ti conocedor de las cosas. Por ejemplo, en una clase hablando con un profesor sobre el tema, le preguntaba yo qué sería un ejemplo de una idea innata. Si tal vez, por ejemplo, los bebés que en el momento, a ver, digamos, pongamos el ejemplo que yo puse en ese momento, un bebé se acerca al fuego y lo que hace él naturalmente es obviamente retirarse porque está sintiendo que, que le está haciendo daño, pero él en ningún momento tuvo una predisposición a lo que era, oye, güey, yo sé que es el fuego y me va a hacer daño, ¿no? Entonces él me menciona que exactamente no, lo que es una idea innata es, por ejemplo, digamos que la predisposición con la que nacen ellos a, pues, a mamar, ¿sí? Por ejemplo, porque si obviamente a un niño le colocan el seno, él, digamos, pues, de alguna manera ya tiene a ver, como pues no el método, pero sí sabe exactamente pues para qué está y si no lo sabe pues lo aprende, sí, pero o sea, es algo innato. La diferencia Sería con algo el así como instinto. dime, Sería algo así como instinto. exactamente, ¿sí? También podría decirse así, es un instinto, porque es que la diferencia entre el hecho de mamar y en el que el niño se acerca al fuego y se retire es exactamente pues lo que yo les comento, los sentidos, ¿sí? Una cosa es sentir y los sentidos ya están, a pesar de que estén ahí, no son totalmente innatos, mientras que el hecho de que tú acercas al niño al seno y ya pues está dispuesto a mamar, ya es una idea innata. El pasar a experimentar ya es otra parte. Sí, ¿qué más les cuento respecto a la muerte? El hombre fue invitado por la reina de Suecia pues porque ella estaba interesada en tener discusiones filosóficas con él. Entonces, pues el hombre va y debido pues al clima le da desgraciadamente neumonía y a los 53 años fallece. Yo sé que pues tal vez la explicación que estoy dando en el momento es bastante rasa, bastante superficial, pero pues tengamos en cuenta el tiempo y también que pues son hombres que tienen un pensamiento pues bastante profundo, entonces sería un poco difícil entrar tan a fondo en él y pues nos quedaría un poco incompleto la cuestión para pasar a los dos siguientes que también son bastante importantes a mi manera de ver. Okay, vamos a pasar a uno también de los más importantes, Spinoza. A ver,
les cuento de Spinoza. El hombre nació en 1632 en Ámsterdam, ya lo podemos ver ahí en la pantalla. Resulta que su familia, pues nació en una familia, digámoslo así, pudiente, y en una población judía. ¿Qué pasa? Como él fue tan, o sea, él, pues sus estudios comenzaron en las escrituras y demás, pues obviamente teniendo que ver con su crianza y el credo de su familia, pero él descubre la filosofía y comienza pues a interesarse mucho más por la filosofía y abandonar un poco lo de las escrituras. Entonces, ¿qué pasa? A los 22 años a él lo acusan de hereje, pues por esta cuestión de lo radical de la creencia en el momento. Entonces, pues tan así que pues, él mantiene que pues ya abandonar, ni siquiera podría tener contacto con su familia, pues porque el hecho ya de ser hereje era bastante malo, ¿sí? Entonces, digamos que la profundidad de sus pensamientos tiene gran influencia en la soledad y pues en el tiempo que tiene para poder meditar sobre las cosas, ¿sí? Ok. Respecto a su filosofía, vamos a hablar de que él es bastante amplio, ¿sí? Porque digamos que no se fija en una, perdón, hola, de nuevo, perdón. Que les comentaba, que él es bastante amplio, ya que no abarca pues una área como tal. Él intenta pues estudiarlo desde, a pesar de no tener, digamos que el título como tal, él observa desde todos, digamos, desde todas las perspectivas para poder llegar a pues, sus conclusiones. Antes de, pues, de hablarles un poco más sobre Spinoza, la verdad es que yo personalmente considero de que es un poco complejo, ¿sí? Entonces no sé si tal vez más adelante el joven Manuel, tal vez, o no sé si pues alguien que esté interesado en la filosofía, se pueda dar un espacio para hablar un poco más exactamente de él, pues porque lo que yo voy a hacer en el momento rápidamente es hablarle muy por encima de la filosofía de él, entonces tal vez si se da la oportunidad, se podría ahondar un poquito más. Vale, perfecto. Muchas gracias, Manuel. Entonces quedamos pendientes ahí. Ok, seguimos. Vamos a hablar de algo importante. Respecto, también vamos a encontrar algunas de las... Exacto. Ajá. Me gusta la idea. Bueno, seguimos. Vamos a encontrar, por ejemplo, con él yo puedo hacer una comparación respecto a Tomás de Aquino en la tutoría, pues tutoría no, en la reunión pasada, de que nos hablaba sobre, o sea, fue no tuve las palabras pues correctas para decirlos, pero él hablaba de, pues, básicamente la sustancia infinita, de lo que empuja al todo lo que, bueno, el primer paso, pero que no es empujado por nadie, ¿sí? Entonces, acá Spinoza retoma la idea. Él habla exactamente de eso, de que hay sustancia infinita, que básicamente es Dios o es la naturaleza. Eso sí, ya no, digamos que no, él no se sumerge en decir, oh, maldita sea, la única sustancia es Dios y el resto que al infierno, bueno, eso. Entonces, vamos a hablar sobre tres géneros del conocimiento importantes para Spinoza, que son, primero, la imaginación. ¿Ya me escuchas mejor? Vale, perfecto. Ok, dijimos los tres géneros principales, digámoslo así. Imaginación, razón
e intuición. A ver, ¿eso con qué se come? Bueno, vamos a hablar primero de la imaginación. Em, a ver, la imaginación, mm, ¿cómo les explico yo? Perdón, soy un poco mala con las palabras. Respecto a la imaginación, digamos que nos condiciona de alguna manera. ¿Por qué? Porque es que, o sea, lo que vivimos es básicamente la reproducción, perdón, es que se me va el micrófono ya. Lo que vivimos es básicamente la reproducción de lo que nosotros imaginamos. Entonces, de alguna manera, a pesar de esa imaginación y de tener ese concepto de que nosotros decimos, oh, pues la imaginación es libre, ¿sí? Pero o sea, de alguna manera esta no se limita, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ver, aunque ella no se equivoca, lo que hace la imaginación es darnos la respuesta a lo que se siente en el momento, ¿sí? O sea, darnos la respuesta a la percepción del momento. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en un lugar muy frío y tú te imaginas el desierto del Sahara, pues obviamente igual vas a seguir sintiendo frío porque es que es lo que tienes en el momento. Sí, el hecho de que te lo imagines, no, o sea, simplemente no hace que sientas puede hacer que sientas un poquito más de calor, pero no simplemente, o sea, te está condicionando a ti, porque tal vez puedes, no sé, es algo muy loco, pues, es más opinión mía, ¿sí? Pero tal vez no estés en el lugar frío, no sé. Bueno, perdón, estoy divagando. Ok. Entonces, ¿cuál es un concepto importante? Eh, pues no es un error creer lo que pensamos, pero pues se erra en el momento en el que tú pues pasas ya a afirmarlo, ¿sí? O sea, no es un error tú creer en tus cosas, pues porque cada ser es alguien totalmente distinto y demás, pero digamos que no es muy recomendable comenzar a afirmarlo, ¿sí? A tomarlo como una verdad absoluta, ya que, pues como les digo, el hombre era bastante amplio, así que conocer de sus conceptos algo muy rígido pues no es complicado, pero pues la cuestión es que él es bastante abierto, ¿sí? En cierto sentido, porque también hay cosas en las que es a ver, a ver, mm, no lo sé, no lo había pensado. Si quieres, dejamos la pregunta para el final y se socializa entre todos. Eso iba a ser mucho mejor. Y pues terminamos con Espinosa para que la idea esté un poco más clara y se puede socializar al final. Sería chévere. Entre todos. Exactamente. Ujú. Entonces, pues lo que les digo, al final, si desean, pues podemos hablar un poco más. Momento, pues estamos, digamos que en los conceptos de como tal, y ya pues al final se puede hacer un poco más sencillo. Ok, ya hablamos de la imaginación, ahora vamos a hablar de la razón. A ver, hay algo importante al hablar de la razón a ver, ¿qué es lo que nos dice? Que básicamente ella condiciona el efecto a la causa, ¿sí? Y pues esto lo que genera es una idea. Como que, ¿what? Ok, por medio de la razón se llega a un consenso común. Un ejemplo, que podamos conseguir nosotros algo en común, por ejemplo, no sé, es que todo es tan variante. Un círculo es redondo, ¿no? Obviamente, sin entrar aquí en debates mediáticos, pues que cada quien cree en lo suyo, ¿sí? Pero entonces el consenso de lo que es un círculo y que es redondo sería, pues, por ejemplo,
lo podría afirmar la geometría, ¿no? Entonces, esto es lo que a nosotros nos ratifica la razón de que es algo en común, pues es un pensamiento que se tiene en general y al final se consensa, ¿sí? A ver. Ok, ya les hablé un poco sobre la imaginación, la razón. Ahora vamos a hablar sobre la intuición. La intuición es algo... Oh, rayos, queda poco tiempo. Ok, rápidamente. La intuición es básicamente lo más curioso de todo esto, porque la intuición, si tú ya no tienes imaginación, pues no es que te la hayas perdido, como que se te haya perdido el mapa, pero la intuición a ti lo que te da es como el conocer la esencia de las cosas de las que, por ejemplo, no tienes conocimiento ni tienes razón, no la puedes verificar ni la puedes imaginar. Sí, por ejemplo, cuando tú dices, ay, esta cosa me da mala espinita o algo así, pero es que tú no tienes, por ejemplo, tú no tienes el consenso de que exactamente va... No, no como, como noción general. ¿Por qué? Porque la intuición ya es más personal. Si, por ejemplo, tú no intuyes las mismas cosas que otra persona lo haga, entonces digamos que la intuición ya es algo más de la persona, ¿sí? O sea, lo que se podría dar como muy general sería la razón, que es el consenso, ¿sí? Pero ya la intuición es mucho más personal, porque es que la intuición a ti te... Perdón. Razón como consenso general. Intuición ya muchísimo más personal. ¿Sí? Ok, básicamente la intuición, digamos que la noción de las cosas desconocidas, ¿sí? Al no tener una idea totalmente exacta de lo que pueda ser, ¿sí? De él acepto que se me están pasando bastantes conceptos, pero bueno, ya hablamos, más adelante hablaremos de ello. Y algo también importante antes de cerrar con Spinoza es que, pues, es lo siguiente, es que el hombre se libera a través del conocimiento y no es que si tú no conoces, pues seas totalmente un esclavo, pero digamos que el hecho de tu poder desarrollar como tal, por ejemplo, digamos que tú comienzas con los tres géneros del conocimiento de Spinoza, ¿sí? No es que tú te vayas a hacer el erudito, y obviamente esto no es un consejos de cómo vivir, pues no, pero el hecho es que pues te nutras, ¿sí? La vida está para, o sea, esto ya es un poco más personal, pero, ok, perdón. Ok, estoy divagando mucho, disculpen. Vamos con el siguiente y el último. Tenemos 5 minutos, yo creo que está perfecto. Leibniz. A ver, sobre el hombre. Básicamente tenemos acá los datos generales, la profesión, filósofo matemático, lógico, teólogo, las mil y un cosas, él supo. Cuando nació, cuando murió y, ok, vamos a hablar sobre tres conceptos importantes. Sí, es increíble, Dios mío, ¿de dónde sacaban tanto tiempo? ¿Respiraban? Bueno, al siguiente, vamos con Leibniz. Racional, no lo sé, no lo sé. El hecho de que seas racional no significa que tengas, bueno, espera, sigamos porque queda poco tiempo y tenemos que terminar y ya tendremos espacio de abrirnos un poco más. Ok, vamos a hablar de Leibniz. Tres conceptos importantes tenemos: el entendimiento humano,
También se dice que el hombre decía que pues Dios había escogido este como el mejor mundo posible, ¿sí? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Y la, perdón, esta palabra, mono, monodología, ¿ok? Primero, el entendimiento humano. Es, o sea, él es un poco, pues obviamente va a ser un poco raro lo que voy a decir, pero pues básicamente el entendimiento humano se basa en que no hay nada que no venga de los sentidos excepto el entendimiento. Y así, pero what, ¿tú estás hablando de que no confiaban en los sentidos? Pues, a ver, básicamente, aunque él sea, pues sea representante de lo que es el racionalismo, eh, esta es parte de su filosofía, ¿sí? Y no solo esto, pues porque él tiene un constructo, pues con los otros dos conceptos que más adelante les voy a comentar rápidamente. Y bueno, voy a hablarles rápidamente de los otros dos y ya después podremos sacar conclusiones. También habla de la monodología, ¿sí? Que, bueno, lo que yo le decía, que pues Dios escogió este mundo entre todas las posibilidades como el mejor, ¿sí? Y en el momento se me va el concepto, pero él habla de que es perfecto pues en una de las tantas cosas porque todo está o sea, todo está en el momento y convive con todo, ¿sí? O sea, que Dios tenía la visión re mega genial y, o sea, y la capacidad de lograr que todo estuviera en convivencia, ¿sí? Y más, bueno, más adelante, bueno, en el último concepto que esto coge como más forma, que son las mónadas, son básicamente, pues se dicen que se pueden asimilar con átomos, ¿sí? Que son sustancias sencillas, indestructibles, o sea, y ellas no interactúan entre sí, pero sí viven, o sea, sí están en sincronía. Básicamente es lo que habla en... eh, en parte sí, sí, porque ellos ya llegan en el momento sí, del boom de la filosofía moderna, porque recordemos que ya pasó pues el auge de la filosofía medieval, entonces ellos ya vienen siendo bastante parte de lo que es la filosofía moderna, así que sí, sí hacen parte. Ok, veníamos hablando de las... Ok, Se va a acabar. bueno, básicamente, lo último, todo pasa por varias etapas, dependiendo de la capacidad que, perdón, dependiendo de la capacidad que tengan de percepción. Entonces tenemos 5 etapas, de la que menos percepción tiene hasta la que tiene la superpercepción, pues yo la llamo así. La primera es la inanimada, la segunda es la vegetal, la tercera es la animal, la cuarta es la humana y la quinta es Dios. O sea, esta escala